Vamos a ver, hermanos, Isaías capítulo 5 y dice el verso 7. Ciertamente, la viña de Jehová de los ejércitos es ¿quién, hermanos? La casa de Israel. Y entonces, hermanos, cuando el Señor está hablando allá con sus discípulos, está diciendo, mi Padre es el ¿qué? Mi Padre es el labrador. Pero, hermanos, ese labrador se preocupó mucho por Israel. Tuvo todos los cuidados habidos y por haber por Israel, porque aquí dice, hermanos, en Isaías, que la viña, hermanos, donde se plantaron 12 tribus de Israel, y más adelantito ahorita vamos a ver esa lectura, dice, hermanos, que este Israel, hermanos, Dios tuvo mucho cuidado de él. Y aquí vemos, hermanos, en el verso 1 dice, ahora cantaré por mi amado. Ve conmigo en el verso 1, el cantar de mi amado de su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado, despedrado y plantado de vides y escogidas, y había edificado en medio de ella una torre, y echó también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestre. Entonces, aquí, hermanos, el profeta dice que Dios, hermanos, tuvo cuidado de esta viña. Y en esta viña fue tan importante, hermanos, que el labrador, que era el padre, hermanos, tuvo cuidado de ella. La cercó, la preparó, y preparó, hermanos, para sacarle el jugo de la vid. Pero desafortunadamente, hermanos, esta viña no tuvo resultados. No tuvo resultados buenos. Yo quisiera, hermanos, que enfocáramos nuestra mentalidad. Como Dios, hermanos, ha tenido desde el principio misericordia. Porque el Señor esperó, hermanos, para que Israel, hermanos, empezara a trabajar. Y empezar, hermanos, a demostrar que el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob era el Dios creador de los cielos y la tierra. Y no hubo, hermanos, buenos frutos. Y es triste, hermanos, cuando Dios espera algo de su pueblo y no existan buenos frutos. Dice aquí la palabra, ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mi viña. ¿Qué más se podía hacer en mi viña que yo no había hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ¿ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. La quitaré de su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada, y haré que quede desierta, y no será podada ni cavada, y crecerá en el cardo y en los espinos, y aún en las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Y firma el Señor, ciertamente la viña de Jehová es la casa de Israel. Sabemos, hermanos, que la profecía, Israel fue llevado a Babilonia. Y ahí, hermanos, es cuando el Señor se olvida de su pueblo. Y ahí es, hermanos, donde deja, hermanos, que otros reyes vengan y la quiten de esa tierra donde fue plantada. Podemos decir, hermanos, Dios es un Dios cruel, porque no tuvo cuidado de ella. Pero dice aquí, hermanos, que este labrador, hermanos, tomó su tiempo para cuidar de ella, tomó su tiempo para quitar las piedras que molestaban, tomó su tiempo para acercarla, para que no vinieran otras personas y atacaran, cuidó de ella para que diera fruto, pero los resultados no fueron los que este labrador, hermanos, esperaba.
Cambia la palabra, por favor. Y vamos a ver aquí mismo en Isaías. Isaías 41, por favor, hermano. Mis hermanos. Dice, desde el verso 2 en adelante, dice: ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que lo siguiese, entregó delante de las naciones y le hizo enseñorear de los reyes, los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que a su arco arrebata, lo siguió paso en paz, como el camino por donde sus pies nunca habían entrado. Y dice el verso 4, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Y dice, hermanos, el autor, y dice, hermanos, el labrador, Jehová, el primero, y yo mismo. ¿Con qué, hermanos? Hermanos, aquí el Señor, hermanos, está indicando exactamente lo que hizo el Señor con Israel. Dice, hermanos, que hizo un llamado a un varón. Y luego, hermanos, hizo una nación grande, pero después, hermanos, por desobediencia, dice que lo entregó a los reyes. Y podemos decir, ¿quién lo hizo esto? Dice el Señor, yo, porque yo soy el que soy, porque yo soy el principio. Dios, hermanos, nos da advertencias para que nosotros no caigamos en pecado. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando el Señor presentó los 10 mandamientos a Israel? ¿Qué les dijo? Yo soy Jehová de los ejércitos. Yo soy el que te saqué de la tierra de servidumbre, pecado de siervo de servidumbre, y por tanto no debes de tener, ¿qué, hermanos? Dioses ajenos. Y es bien bonito, hermanos, cuando vemos que Dios nos da advertencias y nos dice, mira, por favor, no hagas esto, porque yo soy un Dios fuerte, ¿y qué, hermanos? Y celoso. Desafortunadamente, hermanos, para Israel fue una cuestión de escuchar, hermanos, pero no actuar. Porque dice, hermanos, aquí mismo la palabra que no dio frutos. Y dice el verso 5, y las cosas vieron y tuvieron temor los confines de la tierra, y se apartaron y se congregaron y vinieron. Cada cual ayudó a su vecino y a su hermano y dijo, esfuérzate. El carpintero animó al platero, y el que erizaba con martillo, y al que batía el yunque, diciendo, buena esta es la sobradura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Está viendo del trabajo que hizo Israel. Pero dice el verso 8, pero tú, Israel, siervo mío, tú, Jacob, a quien yo escogí, de la descendencia de quién, hermanos? Mi amigo. Fíjese aquí, hermanos. Dios, hermanos, este labrador hace un trabajo especial, llama a Abraham, y dice que también escoge a Jacob, que es de la descendencia. Y aquí, hermanos, dice que los tomó de los confines de la tierra en el verso 9, y dije, mi siervo eres tú. Israel, hermanos, forma parte importante en la palabra de Dios. Y vamos a recordar la historia. Abraham fue llamado, el padre de la fe, fue el patriarca. Tuvo un hijo y tuvo que pasar por muchas pruebas.
Después, hermanos, viene la descendencia, viene Jacob, viene con las 12 tribus. Después de esas 12 tribus, hermanos, vienen jueces, vienen reyes, vienen profetas. Y Dios, hermanos, fue acomodando una cosa tras otra, tras otra. Pero hay algo, hermanos, que pasó con Israel. Israel fue infiel. Israel no dio frutos. Dice el verso 9, porque te tomé de los confines de la tierra y desde las tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú y te escogí. Fíjese qué bonita promesa le da Dios. Y no te deseché, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré. ¿Con qué, hermanos? Con la diestra de la justicia. La mano de Dios, hermanos, iba a estar sobre Israel. Pero ¿qué hizo Israel, hermanos? ¿Qué hizo Israel? No sé si puedan poner un texto ahí, hermanos. Es un texto muy fuerte de Oseas, capítulo 10, verso 1 y verso 2. No sé si lo pueda poner mi hermano Raúl, para que lo veamos aquí. Capítulo 10 de Oseas, verso 1 y verso 2. Dios, hermanos, nunca va a quitar su promesa hacia Israel. Tanto es así, hermanos, que han habido muchos atentados contra Israel y la diestra y la mano de Dios ha estado con ellos. ¿Qué dice ahí, hermanos? Dice: Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo, conforme a la abundancia de su fruto multiplicó también los altares conforme a la bondad de su tierra, y aumentó, ¿qué, hermanos? ¿Eso fue lo que le pidió Dios a ellos, hermanos? Él le dijo que no tuviera dioses, hermanos, de palo, de madera, y ellos hicieron lo contrario. Y dice, ese es el verso del verso 2, hermano. Dice así: está dividido su corazón ahora y serán hallados, que eso fue lo que dijo Isaías capítulo 5, culpables, y Jehová demorará, ¿qué, hermanos? ¿Y qué, hermanos? Y destruirá a sus ídolos. Cualquier, hermanos, que viera la Biblia y que viera primero que la mano de Dios iba a estar sobre ellos, y cualquiera que dijera, oye, pero Dios dijo a Abraham que al que lo bendijera lo iba a bendecir, y sobre Abraham iban a ser todas benditas todas las naciones, y vemos las promesas. Pero, hermanos, cuando vemos que el Señor empieza a decirle en Deuteronomio, si tú vas a hacer estas cosas, capítulo 28 y 29 y 30 dice, si tú haces esto, Dios te va a prosperar en esa tierra. Pero si no lo haces, va a caer eso. Va a venir la destrucción, no nada más sobre ti, sino sobre todos tus altares y todo lo que hayas hecho. Hermanos, Israel tuvo que pasar por pruebas, y ese labrador estuvo ahí con ellos. Ve conmigo, hermanos, Salmos capítulo 80. Fíjese lo que hace Dios cuando dice que Él iba a sostener con su diestra al pueblo de Israel. Dice el verso 8, hiciste venir una vid de Egipto, y echaste las naciones y las plantaste, limpiaste sitio delante de ella. Verso 14, oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Hermanos, ¿estaría la mano de Dios con Israel?
La nube del Señor se movía en el desierto, sí se movía. Los alimentó, les proveyó. El calzado no se desgastó. Muchas cosas que hizo Dios. Y luego, hermanos, empezaron a hacer las fiestas. Y acordaban, hermanos, y pensaban que era suficiente. Pero no todo eso, hermanos, fue suficiente para dar fruto. Regresamos, hermanos, a Juan capítulo 15. Y quería explicar eso, hermanos. Cuando dice mi padre es el labrador, hermanos, el labrador. Ahora, hermanos, para nosotros, el Señor, hermanos, dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios a quién, hermanos. ¿Dio a quién, hermanos? A su hijo. Ahora, hermanos, ese labrador ha dado a su hijo. Así es. Amén. Ahora ese labrador, hermanos, ha dado a su hijo y se presenta delante de los discípulos y les dice, yo soy La vid verdadera. esa vid verdadera, no como la de Israel, que cubrió a los profetas, que no obedeció a los profetas, a los reyes, que se volteó y sobre todo que puso altares, que puso ídolos, que no agradaron ante mi presencia. Y todo eso, hermanos, fue fracaso. La desobediencia. Esos frutos silvestres, hermanos, que dio Israel, esos frutos silvestres, fue la desobediencia de Israel, fue la rebeldía de Israel, fue el decir no, fue el darle la espalda a ese labrador. Pero Cristo, hermanos, ahora, ese labrador manda a otro de la descendencia de David, pero dice, ahora sí, yo soy esa vid verdadera. Y mi padre es el labrador. Mi padre es el que hizo este plan para venir a salvar al mundo. Exactamente. Y ahora yo soy esa vid verdadera. Y yo les invito que estén pegados a mí. Y si ustedes leen, hermanos, vean cuántas veces en el verso 4 dice, permanezcan en mí. Y luego dice, permanezcan en mí, permanezcan en mí. Y señala, hermanos, más de 5 veces el permanecer y el permanecer. Porque nosotros, hermanos, como la iglesia, debemos de permanecer en Él. Amén. Amén. Así es. Si no permanecemos en Él, hermanos, va a pasar justo lo que pasó con Israel. Exactamente. El Señor, hermanos, preparó a 12 tribus de Israel. Pero ahora el Señor, hermanos, prepara a 12 discípulos para iniciar su iglesia. Esas 12 tribus de Israel se dividieron, tuvieron problemas. Pero ahora, hermanos, Cristo prepara a su iglesia con 12 discípulos. Y todo esto les dice, todo esto se trata para que lleven fruto. Dice el verso 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto será quitado, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Cuando la palabra de Dios, hermanos, habla de limpiar, está hablando del pecado. Cuando la palabra de Dios habla de limpiar, hermanos, de estar pegados a esa vid, yo me podía pensar, hermanos, cómo el Señor habla acerca de la vid y que estemos con Él. Dice, hermanos, que el labrador, para que haya frutos, después de preparar todo, las personas que han trabajado en el campo me han de entender mejor que yo, hermanos, cuando lo explico. Una cosa es hablarlo y otra es a la práctica, pero cuando podan, hermanos, una vez me explicó una persona, dice, mira, un árbol es como un papá dice que alimenta no sé cuántos, de aquí somos más de 5 de la familia, pero dice, imagínate, dice, un árbol es como aquella persona que tiene 5 hijos o más. Dice, ¿qué es más fácil, alimentar a 5 o alimentar a 1 o a 2? No, pues así a 2. Dice, es lo mismo que dar un árbol. El árbol tiene que distribuir para alimentar a todas esas ramas.
Y dice, por eso tú ves las ramas que van a dar y las cortas, y ves las cortas de una medida dependiendo cuál es la que va a crecer y va a brotar y va a dar buenos frutos. Dice, de esa manera te das cuenta cuál es y la que no tiene que ser cortada. Eso es lo que hacía un viñero. Agarraba y cortaba y podaba. Y después, hermanos, que había unas que no daban crecimiento, se cortaban. Y eso es lo que está diciendo el Señor. Dice, todo en mí que está en mí y no lleva fruto será quitada. Y aquí, hermanos, tengo una pregunta. ¿Usted cree que Dios nos escogió a nosotros? Amén. Así es. ¿Sabe por qué sí? Porque ese labrador, hermanos, escogió la tierra para sembrar esa semilla. Y nosotros, hermanos, que ahorita estemos escuchando la palabra de Dios, esa semilla que nosotros tenemos en nosotros está dando fruto. Pero lo importante no es nada más el fruto. Lo importante no es el fruto. Porque ¿sabe quién es el que da los frutos, hermanos? Es el Señor. Es el Señor, así es. Es el Espíritu de Dios el que da los frutos. Así es, amén. Aquí lo importante, hermanos, es que nosotros permanezcamos en esta vida. Eso es lo importante. Amén, amén, amén. ¿Sabe por qué? Porque si viene una prueba y un problema en nuestra vida y decimos, yo ya no quiero saber nada, ya no quiero saber nada de esto. Me platicaba una persona de un testimonio, de una persona que fue pastor y se alejó de la iglesia por muchos años y luego regresó y dijo, hermanos, vengo fracasado del mundo porque me separé del camino de Dios. Y ahora quiero regresar al camino del Señor, porque yo sé que con el Señor todo es posible. ¿Creemos, hermanos, que con el Señor todo es posible? Amén. ¿Creemos que con esta vida verdadera, hermanos, el Señor puede hacer grandes cosas? Pero si permanecemos en Él. Hay unas prioridades, hermanos, que ponemos en la vida, y muchas de ellas es el trabajo. Hay personas, hermanos, que piensan que nada más leer la palabra, eso es suficiente. Eso es bien bonito porque la palabra de Dios nos habla. Pero cuando venimos, hermanos, a estos lugares donde el Señor ha permitido que se construyeran para alabar su nombre, es necesario que nos unamos. Es donde permanecemos más unidos en la fe. Y eso es lo que el Señor quiere, hermanos, que tengamos una fe fuerte. ¿En qué podemos permanecer nosotros, hermanos, como iglesia? Pues podemos permanecer en amor. Podemos permanecer, hermanos, en arrepentimiento. En recordar, hermanos, que el Señor nos sacó de la maldad del mundo, nos sacó de Egipto, así como sacó a Israel. Y que ahora, hermanos, nos ha puesto en una tierra donde va a dar frutos. Y dice aquí, hermanos, el verso 4, permaneced en mí y en vosotros, como el pámpano puede llevar frutos a sí mismo si no permanece en mí, en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Me acuerdo, hermanos, de la iglesia. La semana pasada lo mencionamos, estaban en el aposento. ¿Y cómo estaba la iglesia, hermanos? ¿Estaban unidos? ¿Estaban unánimes? Orando. Estaban esperando, hermanos, que llegara la promesa del Espíritu Santo. Estaban esperando la promesa. Cuando nosotros, hermanos, no hemos dado frutos, tenemos que permanecer, hermanos, en el Señor, hasta que el Señor nos diga, Amén. este es el momento. Amén. Hay algunos de nuestros hijos que no son bautizados. Hay algunos de nuestros hijos, hay algunas personas que estamos en la iglesia y tenemos muchos años
y dejamos que vayan pasando los años y no nos bautizamos. Y dice el Señor, tienes que permanecer en mi palabra en ustedes para que llevemos fruto. Y usted puede decir, yo he escuchado la palabra y estoy en la palabra, pero no estoy arrepentido por mis pecados. Entonces su vida nunca va a dar fruto. Mi vida nunca va a dar fruto si yo vivo, hermanos, con la misma calidad de vida que vivo siempre. Yo debo de pensar, hermanos, que mi vida debe de estar pegada a lo que dice la palabra de Dios. Cuando el Espíritu de Dios viene, hermanos, para dar frutos a la iglesia, dice, hermanos, que ellos entonces empezaron a crecer abundantemente. Y dice la palabra en Hechos que cada día el Señor añadía que tenía que ser salvo. Y esos frutos, hermanos, no son frutos de nosotros. Hay personas que usan mucho, hermanos, y dicen, esta persona yo lo traje a los pies de Cristo, y esta persona... Sería más bonito, hermanos, que dijéramos, el Señor me usó Amén. a mí Así es. para compartir la palabra, Amén. para que esa persona viniera a los pies de Cristo. Así es. Y así es. Y es el Espíritu de Dios, hermanos, que se mueve. Amén. Y ahí, hermanos, es donde nace la iglesia. La semana pasada yo les decía, mis hermanos, esto es importante porque aquí vemos, hermanos, cómo empieza a crear la iglesia. Y Cristo, hermanos, viene a formar una iglesia con una vid nueva, con una vid verdadera, y empieza a crear a su iglesia, hermanos, para que permanezcan en mí y lleven fruto. Dice en el capítulo 5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, porque separados de mí, ¿qué, hermanos? Nada podéis hacer. Por algo dijo el apóstol Pablo, hermanos, todo lo puedo en Cristo. Porque si no hubiera dicho el apóstol Pablo, todo lo puedo, con todo lo que sé, con todo lo que conozco, hermanos, entonces nada más hubiera tenido seguidores judíos. Porque él era judío, porque era israelita, porque él era hebreo. Y él, conociendo todas las leyes y conociendo todo, dijo, yo todo lo puedo nada más en quién, hermanos, en Cristo. Y nuestra fortaleza en nuestra vida como cristianos, hermanos, como iglesia, nuestra fortaleza debe estar en esa vida verdadera que es Cristo Jesús. Si yo, no, hermanos, no permanezco en la fe del Señor, hermanos, no voy a hacer absolutamente nada. Quiero que vean, hermanos, conmigo, por favor, en Hechos, cuando la iglesia va creciendo, al principio, y es aquí donde nosotros debemos de pensar, hermanos, si estamos trabajando y dando frutos para la honra y gloria del Señor. Hechos capítulo 4, verso 3. Perdón, hermanos, Hechos capítulo 6. Disculpen. Dice el capítulo 6, verso 7, y crecía la palabra, ¿de quién, hermanos? No decía, creía la palabra de los apóstoles, ¿verdad? O de los discípulos. Dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de quién, hermanos? Esos son los frutos que hablaría, hermanos, el Señor, si permanecían en él. Dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba, ¿cómo, hermanos? Grandemente en Jerusalén. Y también muchos de los sacerdotes obedecían a qué, hermanos? A la fe en quién, hermanos? En Cristo Jesús. El Señor les dijo, vayan por todo el mundo y hagan discípulos. Y tienen que iniciar aquí, hermanos, en Jerusalén, en Samaria, y hasta dónde, hermanos? Hasta lo último de la tierra. Y aquí, hermanos, empieza el trabajo de la iglesia de los cristianos.
obedecían la fe, hermanos. Yo quiero preguntar, hermanos, el Señor estaba recomendando a los discípulos que permanecieran. ¿Usted está permaneciendo en la fe de Cristo? ¿Pero está obedeciendo la fe? ¿O nada más somos oidores olvidadizos? ¿O permanecemos en la palabra, pero estamos, hermanos, llevando fruto? Tengo un testimonio yo, hermanos, y no lo quiero decir yo para vanagloria mía, porque a veces no sabemos cómo trabajan los frutos del Señor. Porque aquí dice que el Señor, hermanos, iba creciendo la iglesia a través del discipulado. Yo ya lo he dicho en otras ocasiones, esta persona que yo conocí, hermanos, yo le decía que ella debería de tener fe. Y ella renegaba a esta persona, era una señora. Y yo le decía, cada que la veía, que tenía oportunidad, que la veía en cuestiones de trabajo, yo le decía que debería seguir en el camino del Señor. Y un día me habló, me dice: Israel, nada más le estoy hablando para algo. ¿Sí? ¿Qué pasó? Dice: ya me hice cristiano. Amén. 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 ¿Qué satisfacción nos da eso? Sí, amén. Que cuando nosotros le decimos, aunque sea una palabra a una persona, el Señor va a dar frutos porque permanecemos en Él. Amén. Así es. Dice: si no permanecen en mí no va a haber fruto. Y a lo mejor, hermanos, usted conoce un compañero de trabajo o un familiar o alguien y le ha dicho algo, no se canse de decir, porque algún día esa persona le va a decir: yo soy cristiano, yo soy parte de este discipulado que el Señor está multiplicando en gran manera. Y va a entender, hermanos, la palabra de Dios. Quiero que vean conmigo el verso 8 y dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales. ¿Entre qué, hermanos? Esto fue un varón de los que se convirtió, hermanos, Esteban. Y Esteban, hermanos, fue un varón, hermanos, que estaba en la gracia de ¿quién, hermanos? En la gracia de Cristo. Quiero regresar, hermanos, al capítulo 15 otra vez. Disculpen que los esté moviendo así, hermanos. Solo quería ver cómo la iglesia, hermanos, estaba creciendo. Y este recordatorio, hermanos, que se hace, es necesario que se mencione, hermanos, porque si nosotros permanecemos unidos como iglesia en esta vid verdadera, hermanos, a su tiempo vamos a dar frutos. Dice el verso 6. Y esto es, hermanos, algo muy triste. En el verso 6 dice: el que en mí no permanece será echado, hermanos, como el pámpano, y se secará. Yo encontré, hermanos, aquí acerca de ahora, de cómo se cuida esta vid y por qué se tiene que cortar. Y hay tres cosas que encontré yo, hermanos. Se los voy a leer. Dice que se corta, hermanos, primero porque quita el equilibrio de la planta, la desestabiliza. Dice: la poda ayuda a la planta a equilibrar su producción, asegurando que tenga la cantidad necesaria de hojas para nutrir a los frutos y evitando que crezca demasiado, lo que podría generar problemas de humedad y enfermedades con esta palabra no la entiendo, hermanos, dice mildiu, no sé si alguien la entienda a ustedes, y el oidio, no sé qué quiere decir esto, pero son términos de las personas que cuidan las plantas. La otra cosa dice la concentración de los nutrientes. Al quitar las ramas innecesarias, se concentra la energía en las ramas que sí darán frutos. Y luego, hermanos, la otra dice la salud de la planta. Eliminará la madera vieja y las ramas débiles ayudarán a prevenir la aparición de plagas
y de hongos. La podada. Es la podadita, ¿verdad? Pero Agarra fuerza la planta. agarra más fuerza, ¿verdad? Pero aquí dice el Señor, hermanos, en la palabra, dice, el que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará y lo recogen y lo echarán, hermanos, ¿a dónde? En el fuego. Es decir, hermanos, cuando Cristo venga en su segunda venida, hermanos, cuando este Cristo, hermanos, venga en su segunda venida y no nos encuentre, hermanos, a nosotros pegados en esa vid, ¿qué va a pasar, hermanos? Viene un juicio. Y entonces, hermanos, no vamos a tener excusa. Porque el Señor, hermanos, está diciendo, permanezcan en qué, hermanos, en mí, permanezcan en mi palabra, permanezcan en la fe, permanezcan en la iglesia, permanezcan en la obra, permanezcan en los planes de la iglesia, permanezcan y permanezcan. ¿Cuán bendecida, hermanos, ha sido la iglesia desde el principio? ¿Cuán bendecida ha sido la iglesia y prosperada, hermanos? Porque el Señor añade cada día al que tiene que ser salvo. Si el Señor está allí, hermanos, trabajando, hermanos, nadie va a interponerse ante esa iglesia. Algo que no he hablado, hermanos, yo es acerca de yo soy. Y esos yo soy, hermanos, escribe Dios la historia. Cuando en Apocalipsis dice yo soy el alfa. ¿Y qué, hermanos? La omega. Lo repite, hermanos, 3 veces en Apocalipsis cuando firma el Señor. Es decir, yo hago todo este plan, dice en Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y la omega, y dice el Señor Dios, el que es y el que ha de venir, el todo que, hermanos, Todopoderoso. el todopoderoso. Entonces, ese yo soy, hermanos, es el todopoderoso, el que está, hermanos, teniendo cuidado de la vida, teniendo cuidado de la iglesia. Y dice Apocalipsis capítulo 21, verso 6, también me dijo, ya todo será hecho, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que tenga sed, yo le daré de beber gratuitamente la fuente de qué, hermanos, del agua de la vida. ¿No tiene el Señor cuidado de su iglesia, hermanos? Y la última firma que dice en Apocalipsis 22:13 dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio. ¿Y qué, hermanos? Hermanos, el Señor ha escrito una historia con cada uno de nosotros. El Señor ha puesto, nosotros somos la tierra y ha puesto la semilla de la palabra de Dios. Y el Señor quiere ver frutos en nuestra vida. Hermanos, es necesario que invitamos al Espíritu de Dios para que haya frutos en nuestra iglesia. Separados de mí nada podéis hacer, dice el Señor. Si no están conmigo no pueden dar frutos. Y aquí, hermanos, en el capítulo 7 dice, en el verso 7 dice, permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. Estas palabras, hermanos, yo las subrayé porque el Señor lo repite varias veces. Y a veces, hermanos, en necesidad y en angustia, en tribulaciones, tenemos que ir al Señor y dice, hermanos, que Él nos va a escuchar. Quiero dar un testimonio, hermanos, de un predicador que dijo que había un culto de oración en Brasil. Y dice ahí, hermanos, que estaban toda la noche alabando a Dios y orando por las necesidades. Y que una mujer, hermanos, empezó a llorar y a dar testimonio y decir, hermanos, yo tengo un hijo. Y ese hijo estaba en la iglesia. Y ahora, hermanos,
Mi hijo está disfrazado, vestido de mujer. Y está, hermanos, allá prostituyéndose. Y yo quiero pedir por mi hijo en esta noche, en esa velada. Y dice el predicador, hermanos, que empezaron a hacer las oraciones. Y que cuando estaban así en grupos de oración, a este pastor le tocó estar con un joven. Y primero oró el pastor y después oró el joven. Y dice este joven que dijo: Señor, yo quiero pedirte, pero quiero que se haga tu voluntad. Y tu voluntad, Señor, es que tus hijos estén en tu iglesia. Y tu voluntad es que esta mujer no esté sufriendo por su hijo. Y que esta mujer pide por su hijo. Señor, tráelo hoy mismo. Yo te quiero pedir que lo traigas ahora mismo. Esa es tu voluntad, que lo traigas ahora mismo. Y dice, hermanos, que terminaron de hacer oración. Eso era ya parece que era entre 12 y 1 de la mañana. Al terminar casi en la mañana, de madrugada, dicen que entró una persona. ¿Y quién creen que era, hermanos? Esa persona que estaba intercediendo dice que entró. Que a la hora que estaban orando por él, dice que se desmayó y que pensaba que se estaba muriendo. Y cuando estaba en el piso, dice que él se acordaba, decía: Señor, yo te conozco, yo sé quién eres. Y que cuando él se levantó otra persona y fue a su casa y buscó a su mamá, y su hermano le dijo: mi mamá no está aquí, mi mamá está allá en esa velada de oración. Y que fue para allá. Y lo primero que le pregunta el pastor: ¿a qué hora fue eso? Y fue a la hora que estuvieron orando. Y dice aquí: Señor, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, ¿qué, hermanos? ¿Qué nos faltará, hermanos? ¿Nos faltará acaso fe? ¿Qué nos faltará, hermanos? Para que la iglesia pueda florecer y decir: hermanos, es que la palabra lo dice, solamente dice la palabra que creamos y todo será posible. En nuestra iglesia, hermanos, el Señor ha llamado pastores, ha llamado líderes, ha llamado hermanos que sirvan en la iglesia. Y tenemos una responsabilidad todos como iglesia, de seguir adelante, hermanos, en el camino del Señor, pero tomados de su mano. Por último, hermanos, yo quisiera, hermanos, que permanezcamos en la fe, pero que permanezcamos en estos 7 yo soy. Dice: yo soy el pan de vida. ¿Qué quiere decir el pan, hermanos? ¿Qué quiere decir el pan? La palabra de Dios. Yo soy el pan de vida. Pero no el pan, hermanos, como el que comió Israel en el desierto. Este pan, hermanos, todo aquel que participa de este pan, hermanos, jamás tendrá hambre. Porque eso va a saciar nuestra vida, va a saciar nuestra necesidad. Y es el que da testimonio de la palabra, es el que da testimonio de sí mismo, del yo soy el que soy. Y también, hermanos, dice el Señor: yo soy la luz. ¿De qué, hermanos? Tenemos que permanecer en esa luz, hermanos. Es necesario que permanezcamos en la luz, que es Cristo. Amén. Hermanos, si nos metemos a las tinieblas, Satanás, hermanos, va a destruir nuestra vida. Pero esa luz, hermanos, ha traído algo diferente en nuestra vida. Amén. Es el Evangelio de Cristo. Así es. Ese Evangelio, hermanos, que resplandece. Y luego dice, hermanos: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor, hermanos, da su vida ¿por quién, hermanos? Por las ovejas. Y ese pastor, hermanos, ha dado la vida por usted y por mí. Amén. Por cada uno de nuestros pecados. Amén. De ayer, de hoy y los de mañana. Amén. Y también dice que murió, hermanos, porque Él llevó sobre su llaga nuestras enfermedades. Ese buen pastor dio su vida.
Satanás, hermanos, vino a robar, matar y destruir, pero Él vino a dar vida y vida en En abundancia. abundancia. Amén. Así Y también dice el Señor, yo soy la puerta. es. Yo soy la puerta. Amén. Satanás, hermanos, quiere cerrar esa puerta con muchos candados. Pero Cristo, el Señor ha quebrado las cadenas, hermanos, que están ahí. Para que esa puerta esté abierta. Para que esa puerta, hermanos, donde entremos, hermanos, lleguemos directo a la vida eterna, que es a través de qué, hermanos? De Cristo Jesús. Y luego vimos, hermanos, lo que dice, yo soy la resurrección. Hace poco yo le decía a una persona, no sé por qué, en unos días yo tenía miedo de morirme. Y después reflexioné y dije, Satanás, tú no me vas a engañar. Porque la palabra dice que Él es la resurrección y la vida. El Señor es todo para mí. Si yo estoy vivo, voy a estar contento. Pero también si estoy muerto, si tú me llamas, Señor, yo voy a estar contento. Porque mi vida no le pertenece a nadie. Entonces Cristo es la resurrección. ¿Y qué, hermanos? Y la vida. Tenemos que permanecer en Él. Y luego, hermanos, vimos que Cristo, hermanos, permanecemos en el camino. ¿De qué, hermanos? La verdad. De verdad. La vida. ¿Y de qué más? Si por ahí alguien, hermanos, los quiere invitar a otro lugar, en día de servicio de la iglesia, usted dígale no. Yo ya sé a dónde tengo que ir. Si alguien le presenta otro evangelio, diga no. Yo solo sé que Cristo es el camino. Amén. Solamente Él. Amén. No hay nadie más. Amén. Amén. Y hoy, hermanos, hemos visto que Él es, hermanos, la vida verdadera. No como la de Israel, hermanos, que fracasó, hermanos, que fue, hermanos, llevada, que fue hollada y que se la llevaron. Y que esa cerca, hermanos, se abrió, se cayó y quedó, hermanos, en ruinas. ¿Cuántos años estuvo, hermanos, Israel destruido? ¿Cuántos años estuvo esa tierra, hermanos, donde ese viñero trabajó y esa tierra estuvo desolada hasta que tendría que cumplirse la profecía que Israel tendría que regresar otra vez a esperar la segunda venida del Mesías? Hermanos, somos privilegiados de haber conocido al Yo Soy. Amén. 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 Somos privilegiados de que nosotros seamos esa tierra. Amén. Que la viña, hermanos, que la viña está trabajando a través de ese labrador que es el Amén. Padre. Amén. Así es. Amén. Dice el verso 8, hermanos, dice el verso 7 y verso 8, si permaneces en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. La semana pasada, hermanos, pedíamos, ahorita hemos estado pidiendo por nuestro hermano Carlos. Y si Dios, hermanos, se manifiesta, Él estará con nosotros. Amén. Y si no, hermanos, Dios tendrá planes mejores para Él. Dice el verso 8, en esto es glorificado mi Padre que es el labrador. ¿Cómo, hermano? Dígalo conmigo. Léalo conmigo el verso 8. Y en esto es glorificado mi Padre, en que ya veis que, hermanos, Mucho fruto. y que, hermanos, Y seas así mis discípulos. la mejor alabanza, hermanos, la mejor gloria que le podemos dar a nuestro Dios a través de Cristo es a través, hermanos, de que seamos discípulos y que estemos en esta vida y que también, hermanos, demos frutos, pero a través del Espíritu de Dios. Amén. Hermanos, invitamos al Espíritu de Dios para que el Espíritu de Dios sobre en su iglesia y dé frutos. Amén. Nosotros, hermanos, solo somos instrumentos de Dios Así es. porque estamos pegados a esa vida. Amén. Y Dios, hermanos, es el que añade a su iglesia los que tienen que, ¿qué, hermanos? Para honra y su reino. Así es. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Gracias por escucharme otra vez. Espero que la próxima vez ya está nuestro pastor aquí. Hermano, yo estoy bien a gusto, hermano.
Dios les bendiga, hermanos. Vamos a recibir a nuestro director, mi hermano Biel. ¿Dónde está mi hermano?